Muy bien, señores, como lo ofrecimos, ya está con nosotros el fundador de Habla el Pueblo, don Ricardo Belmont Cassidelli, para hacer un análisis de la coyuntura nacional e internacional. Don Ricardo, bienvenido al programa. Gracias, Pepe, muy amable. Saludo al panel de las estrellas. Realmente el programa está extraordinario, una sintonía increíble. Y lo digo por el reconocimiento en la calle y por la felicitación que hago extensiva a todos los miembros del panel, y a ti también, Pepe. Muchas gracias, don Ricardo. El panel está preparado para las preguntas porque ya hemos analizado ayer un poco el tema de su presencia en el programa. Doctor Héctor Vargas, ahí empezamos con usted para las preguntas. Bueno, cuando está presente Ricardo Belmont hay muchas preguntas que formularle a él. En las sesiones pasadas, aquí en este programa, se habló intensamente sobre unas crónicas aparecidas y relacionadas con la familia Belmont, con sus hermanos, con sus primos, y una serie de especulaciones en torno a eso. Yo me permito ahora preguntarle, con la afinidad que tengo con Ricardo, preguntarle a Ricardo lo siguiente: ¿cómo se siente cuando se lleva los mismos apellidos, la misma sangre en las venas, la misma estirpe, el mismo abolengo, y luego se es motivo de persecuciones, de envidias, de odios y de amenazas? Quisiera que esto se aclarase, porque tienes, Ricardo, no solo el deber, sino el derecho de decirle, y también el pueblo. ¿No es acaso el mensaje del proverbio o de la sentencia bíblica establecida entre Caín y Abel? Bueno, me siento bien y mal. Bien porque a través de mi abuelo Alejandro Belmont, quien fundó una familia de mucho amor al Perú. Él se llamaba Alejandro Belmont Marquesado. Se sentía muy orgulloso de ser descendiente de Ramón Castilla. Él me enseñó, en los pocos años que pude estar cerca de él, que el trabajo, las convicciones, y a través de sus libros que él escribía, de pensamientos, que había que tener una filosofía especial para soportar una vida tan difícil como la que él había tenido. Ahí comencé a pensar mucho qué era la familia Belmont, pero de pronto la familia Belmont quedó desintegrada cuando yo tenía 20 años y la vida me cambió totalmente. Fue un cambio radical de ser una persona, un niño consentido de una familia de millonarios. Mi padre sufrió la pérdida total de su patrimonio, y yo tuve que salir a conocer la calle, la universidad de la vida, como yo le llamo, y pasearme por el Perú vendiendo programas, haciendo fiestas en las noches, haciendo deporte, para poder resolver ese tema. Pero también ha llegado el momento, creo, por la misma situación de la pregunta que me hacen en la calle, ¿por qué no me decido entrar a la política? Porque primero tengo que arreglar, problemas personales, de índole muy personal con mis parientes, porque yo quiero deslindar que yo no tengo nada que ver con ellos, con ningún Belmont. Yo acá estoy solo en la cancha, estoy solo en el proyecto, estoy muy alejado de toda la familia, porque esta empresa que nos hemos propuesto tiene alcances inimaginables. No porque yo lo haya querido, sino que el destino, siento yo, que me ha puesto en un territorio que jamás esperé estar. Por un lado sale la figura de que los Belmont son los hombres más ricos del Perú. Por otro lado me preguntan cómo se hizo esa fortuna. Cada vez que yo voy a un lugar me dicen si yo soy dueño de Yambal, si soy dueño de alguna de esas empresas, ¿ya? Y tengo que contar un poco la historia, que de alguna manera sí, mi padre fue dueño de esa empresa y fue desposeído de sus bienes. Y por otro lado,
Hoy día está mi representante de los Estados Unidos, la señora Paulina Ali, quien ha venido especialmente para ver el tema de la televisión digital, porque ella está viendo ese proyecto. Ella se ha sorprendido que en la revista Forbes, nuestros socios de Estados Unidos, piensen que yo soy parte de ese conglomerado de los cosméticos en el mundo entero, que tiene bases en Colombia, cosa que fue muy preocupante en aquellos años del cártel de Medellín, y donde las yambalistas, llamadas yambalistas, me llaman todo el tiempo, desde todos los lugares del mundo, porque mi programa se transmitió en Estados Unidos bajo el nombre de Belmont, diciendo si yo podía hacer algo por ellas. Ante esa situación y otras que contaré en el transcurso del programa, que se van a ir develando, es la razón fundamental por la cual yo no he decidido postular ni para Lima ni a ningún cargo político hasta que este punto no se esclarezca, porque después van a salir los muertos, los cadáveres y me los van a achacar a mí. Ya me ha pasado antes. Yo prefiero que me investiguen ahora, delindar lo que tú me preguntas, porque eso de lo bueno y lo malo de la familia Belmont lo he sentido en carne propia desde muy joven. Muy bien, don Ricardo, ¿qué le parece si hacemos participar al público también, protagonista principal en nuestro programa? Tenemos algunas llamadas. Hola, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló, buenas noches? Aló, buenas noches. Sí, señor, bienvenido. ¿Su nombre y dónde nos llama? Sí, Eduardo Polo. Disculpe, ¿está el señor Belmont con usted? Claro que sí, está a mi derecha. Está don Ricardo. Sí, mucho gusto, señor Belmont. ¿Qué tal, Soy Eduardo Polo de Santanita. Cada vez que yo he tratado de hablar con usted, veo que como que usted tiene un resentimiento a la gente que apoyó al Fredemo alguna vez y yo le voy a contar una cosa, señor Belmont. Había dos cúpulas en el Fredemo y yo era de Libertad, de la Juventud del Movimiento de Libertad. Y lo éramos de los aparte, a los jóvenes de abajo, se puede decir, no de la cúpula alta, no de los argolleros. Y nosotros como que no nos daba mucha importancia, aunque una vez de Villar aceptó mis propuestas, ¿no? Pero en realidad yo creo que eso, no crea que hubo mucha gente allí que quiso apoyar, si hablaban de Belmont y apoyar a ustedes. Lo que pasa es que la gente de arriba más quería, incluso la revista Pateando Lata, darle solamente a la gente de familia, no a la gente del pueblo. Y cuando yo me acercaba al pueblo, en los carros, yo veía que hablaban de un chinito, ahí cuando vi a Fujimori. Entonces yo decía, pero ¿por qué no? Si justamente la idea es llegar al pueblo, no llegar solamente a los amiguitos. Bien, don Eduardo, muchas gracias. Vamos con una llamada más del público. Hola, muy buenas noches. Señor Rocha, buenas noches. ¿Cómo está, caballero? Bienvenido al programa. ¿Su nombre y dónde nos llama? Héctor, acá de Zárate. A ver, don Héctor, lo está escuchando don Ricardo. Todo el panel. Sí, y las palabras que acabo de escuchar, don Ricardo, pues me hicieron cambiar la temática de mi intervención cortita nomás. Y es que necesitamos seguir gente que antes de lanzarse de vuelta a la política o volver a ver, que esclarezca, ¿no?, sus asuntos personales o algunas vicisitudes que uno tiene. Eso es muy bueno. En la mañana escuché a otro político de uno nombrar que dijo que no va a ser candidato y que va a postular al Congreso, pero lo dijo de una vez. No, definitivamente, no como otros que están diciendo que están pensando, está en su agenda, etcétera, etcétera. Felicito esa palabra, esa es la manera de esclarecer al público con la frente bien limpia y rectificando, pues, felicito también el apoyo la rectificación, ¿no? Una vez que apoyaron al gobierno Humala para que ingresen y ahora esta rectificación clara, no como otros que siguen ahí atrás del gobierno, y eso hace que al pueblo, pues, tenga tantos seguidores. Bueno. Muchas gracias. Conversando, la primera, yo no tengo nada con Libertad, no tengo nada de resentimiento. Felizmente he llegado a estas alturas de mi vida sin odio, sin broncas. Lo que sí es importante es aclarar, porque resulta que en los pocos días que nosotros lanzamos la posibilidad de una candidatura, surgen en los medios periodísticos que están en contra mío, abiertamente en contra, promueven a mis primos como los más ricos del Perú, a dos primos cuyas fortunas han sido trabajadas con mucho ahínco, mucho tesón, pero que los entretelones están escritos en un libro que ya tiene los derechos, los copyrights en Estados Unidos, mi socia que ha venido ahora, precisamente porque íbamos a lanzar todo un proyecto con la marca Belmont para unos productos Belmont Sport, ¿no? Y esta marca abortó, y el proyecto abortó porque Fernando Belmont, mi primo,
uno de los millonarios que tiene más de 2.500 millones de dólares, interpuso una acción para quitarme el nombre. Pero por otro lado, las trabajadoras de Yambal, las trabajadoras de UNIC, me dicen: Ricardo, la explotación que nosotros sentimos acá es tan grande que acudimos a ti y esclarece de una vez, y a ti te consta, Rafael, que han venido a visitarte, incluso a ti, para que yo esclarezca cuál es mi posición con los otros Belmont. Bueno, todos venimos del mismo árbol, el abuelo fue el fundador de toda esta fortuna, mi padre y mi tío, que acaba de fallecer, hicieron el emporio Yambal, ellos lo empezaron, mi tío, que acaba de fallecer, y mi padre, y después sus hijos, con mayores brillos y con mayores capacidades probablemente, llevaron adelante estos dos grandes emporios que son Belcorp, que lo maneja mi primo Eduardo, y Yambal Internacional, que lo maneja mi primo Fernando. Entre ambos suman una fortuna de 8.500 millones de dólares y están entre los hombres más ricos del mundo. Si yo me lanzo a la política, yo tengo que arreglar este asunto con mis primos, a quienes he buscado, a quienes he querido conversar. Mi socia de Estados Unidos hace 2 años se reunió con ellos, con los abogados de ellos, porque ellos no la recibieron, y le dijo: yo quiero venir a discutir sobre la marca Belmont, porque ustedes han registrado la marca de mi cliente. Nosotros ya teníamos el libro de la historia de los Belmont, que se llama Maquillaje de un crimen, que está en internet en este momento y que está en un blog. Voy a dar en unos instantes, creo que pueden entrar ustedes a internet, www.maquillajedeuncrimen.com, que es la novela que yo estaba escribiendo, que yo la escribí, ya está terminada, pero que nunca pudo salir, porque mi padre me dijo a mí que hasta que su hermano no falleciera, yo no podía lanzar esto, por respeto a la memoria de su familia. Yo he cumplido con eso. Pero cuando ha fallecido mi tío, Fernando, hermano de mi padre, y encontrándome en esta ambivalencia de Belmont versus Belmont, hay un Belmont versus Belmont como la película Kramer versus Kramer, resulta que hay un Belmont empresario, pobre, que sigue trabajando en La Victoria, pero que a su vez la gente que trabaja con ellos creen que yo soy dueño de esas empresas también, porque a las vendedoras se les dice: sí, no, esta es una empresa de Ricardo Belmont. Entonces las vendedoras se acercaron acá, cerca de 120 vendedoras en los últimos meses, a decirme: intercede con Fernando, que a nosotros no nos reciben, nos maltratan aquí, en Bogotá y en todos lados, y queremos que tú aclares este asunto. Yo, como todos los, llamémosle, historiadores de la época moderna, que somos los que contamos la historia del pasado nuestra, me veo en la obligación, como lo hiciera Vargas Llosa y el representante más conspicuo de la prensa basura y del periodismo basura, como es Jaime Bailey, que cuenta su historia, me veo en la obligación de contar la historia de mi familia, para deslindar de una vez por todas el camino que yo he seguido y que por las ataduras que tuve a través del tiempo no he podido ni siquiera expresarme con la libertad que lo hago ahora a estas alturas de mi vida. Por eso ha llegado el momento de contar, si es necesario, la historia y de publicar el libro, que después voy a dar un adelanto de los avances, cómo estaba el proyecto de Belmont Sport, que era una línea deportiva. Le voy a contar a ustedes, señores televidentes, cómo yo ya estaba instalado en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, para llevar adelante un proyecto inmenso, que estoy dispuesto a abortarlo, y de hecho lo voy a abortar por trabajar en mi país. Rafael Romero. Sí, quería sustentar mi pregunta en unas imágenes que voy a solicitar, que tienen que ver con una entrevista que te hiciera BSD, una revista del diario La República, el 29 de marzo del año 85. Quisiera que el público pueda conocer estas imágenes, agradeciendo desde ya al diario La República, a su jefatura de archivo. Ahí está, ese es el diario La República, ahí está el diario, la fecha, 29 de marzo, un día viernes como hoy, del año
1985, y se puede ver una entrevista titulada Ganó 2 Irses, también quiere ganarle a la vida. También en esa entrevista se hace referencia a tu tío Fernando, y ahí te presentas total. Se habría que titular incluso esta noche en Habla del Pueblo, sería Belmont Total, porque se presenta completo en cuerpo y alma. Y ahí se refieren algunos antecedentes de los radios, de la historia de la familia. Pero mi pregunta va a lo siguiente. 5 semanas después de esta publicación se produce un atentado, el 7 de mayo del 85. Yo, investigando esto, quisiera saber, a modo de retrospectiva, ¿cómo ves ese escenario? Una entrevista, 5 semanas después, un atentado. Ese es un pasaje muy triste, realmente muy triste. Mi madre estaba con cáncer, falleció 3 meses después del atentado. Se dijo primero que eran terroristas, después que era un lío de faldas, y la tercera versión era que era una venganza por un tema económico. Pues yo estaba contando la historia de la estafa que sufrió mi padre. El general Reyes Roca, de la División contra el Terrorismo, me visitó y me dijo que ellos habían investigado que sicarios colombianos habían llegado y habían salido 2 días antes de mi atentado. Él ya falleció, pero su cuñado, Rubén Osorio, quien a la sazón me salvó la vida a mí en un incidente que tuve, está vivo. Y él puede dar fe de eso. Vinieron sicarios colombianos y regresaron sicarios colombianos con una entrada y salida de 2 días aquí. La prensa cayó todo. ¿Y por qué insistieron en el lío de faldas? ¿Por qué se inició toda una campaña como si Ricardo Belmont fuera un playboy, ¿no? Un tipo que se metía con, no sé, algunas mujeres seguramente casadas, para complicarme? Eso me destruyó mi matrimonio, mi familia, creó una serie de dudas tremendas. Pero bueno, superé todo eso, ya nos reímos de la historia y avanzamos hacia el futuro que nos hemos trazado. Muy bien, vamos a pedirle a nuestro director, si es que tenemos llamadas telefónicas, el público también forma parte de nuestro panel, así es que vamos a participar con ellos. Señor director, si tenemos llamadas, hay que darle las buenas noches al público. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. ¿Su nombre y dónde nos llama, por favor? Consuelo Angulo Saavedra, del Distrito de La Victoria. Desde La Victoria, señora González, escuchamos. ¿Cómo está, señor Belmont? Buenas noches. Yo, y en representación de algunos vecinos victorianos, nosotros nos sentimos muy orgullosos de su persona. Respetamos la decisión que usted ha tomado de no participar en la política, y más aún sabiendo que usted viene a apostar por el país, por el Perú. Eso demuestra que usted es un gran peruano, que usted tiene la vocación de servicio para que el peruano salga adelante. La pregunta que yo le quiero hacer a usted es que nosotros teníamos la esperanza de que usted candidateara, pero ahora, al tener conocimiento de su decisión, ¿cómo va a ser el partido? ¿Va a hacer alguna alianza con algún otro partido? ¿Y el Arbolito va a poder participar en las elecciones municipales? Esa es nuestra preocupación. Si yo en 15 o 20 días tengo que resolver el problema familiar, una vez resuelto el problema familiar, recién podré deslindar definitivamente y ante ustedes mi relación con el señor Fernando Belmont Anderson, quien posee una fortuna de 2.500 millones de dólares y quien tiene una historia que él jamás quisiera contarla acá. Me impidieron por todas las formas que yo no la cuente. Mi socia de Estados Unidos vino a hablar con él porque había patentado mi nombre en Estados Unidos, impidiendo el desarrollo de una empresa que estábamos montando que se llamaba Belmont Sport, que para que ustedes se convenzan de este asunto, incluso ya había habido una serie de fotografías donde marketeaban mi nombre con la televisora con la cual estábamos afiliados. Ya teníamos el programa Belmont Presenta, íbamos a lanzar toda una línea deportiva en base a la historia del maquillaje de un crimen que ya la habían leído, y les interesaba que un hombre que había sobrevivido a un balazo, a varias operaciones y todo,
pudiera encarnar, en esa época yo tenía muy buen físico, no como ahora, estaba cañón, ¿no? Estaba entrenando allá para la serie de fotografías que me tomaron, ¿no? Y voy a presentar una de ellas, que era la base de la campaña, ¿no? Que ya tiene copyrights en Estados Unidos y no se puede comercializar esta foto, y la ponemos en pantalla. Ahí la tenemos. ¿No? Esta es la foto que de la número 175, más de 500 fotos me tomaron, porque esa era la imagen del producto del Belmont deportista, ¿no? Que iba a ser el eje de la campaña para una serie de productos Belmont.